Sen máis dilación, pasan xa 3 minutos das 3 da tarde, así que lle vou dar paso a Fernando Suárez, presidente do Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia. Boa tarde, Fernando. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. También agradecer en primer lugar a Darío que nos acompañe en este coloquio, en esta sesión, que como sabéis el objetivo es crear un espacio de opinión, de networking, de debate y para eso, pues como nos indicaban, pues os invitamos a todos a que también trasladéis consultas al ponente a través del chat de una temática que cada vez está pues, más en el debate público, ¿no? Que es la ética y la deontología en todos los sistemas tecnológicos, todos los sistemas informáticos que nos acompañan en nuestro día a día. Desde los colegios tenemos la responsabilidad de generar también códigos deontológicos y lo que hemos hecho en el Consejo de Colegios, es el órgano que aglutina a todos los colegios de ámbito autonómico, es crear un código deontológico único para toda la profesión, para todos los colegios autonómicos, para todos los profesionales colegiados, pero para toda la profesión en general, de forma que todos tengamos un marco en el que desarrollar estas actividades, estos productos y estos servicios de la sociedad de la información. Este código deontológico que aprobamos el pasado mayo del año 19, pues entró en vigor en ese mismo momento, pues digamos con este marco común que pretendíamos extender a todos los ámbitos, ¿no? A todos los ámbitos de la profesión. Y para ello estamos trabajando en distintas líneas. Por una parte, estamos trabajando en proyectos a nivel europeo, en el marco de un grupo de trabajo que es el Ethics on IT Professionals, en un comité europeo, el TC 428, sobre profesionalidad en el ámbito de las tecnologías de la información y competencias digitales. Hemos creado al hilo también de esta iniciativa un grupo nacional de expertos en ética en el ámbito de la informática y también estamos participando en la elaboración de directrices europeas comunes para declaraciones sobre ética profesional informática. Como sabéis, este desarrollo de la sociedad de la información requiere que cada vez haya más responsabilidad detrás de los proyectos y esta responsabilidad también se traslada a estos componentes éticos, no solo a componentes tecnológicos, ¿no? El desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la protección de datos, con la privacidad de las comunicaciones, con la seguridad, ¿no? Al fin y al cabo, de que este marco tecnológico en el que vivimos pues, nos mejore la calidad de vida en el día a día. Y lo que hemos hecho también desde el Consejo es dar un paso más creando un sello de empresa ética, que es una iniciativa no obligada, pero que lo que sí que persigue es que las empresas se puedan adherir a la misma, a esta iniciativa, a este sello de empresa ética, sobre todo atendiendo, ¿no?, a esta preocupación social y generando un marco común no solo para los profesionales, sino también para las empresas. Al final, con todas estas iniciativas, lo que pretendemos es tener una seguridad para los profesionales, para los clientes, para la sociedad en general y para la propia profesión, de forma que todos juguemos con unas reglas conocidas, unas reglas comunes y que todos sepamos que este desarrollo tecnológico tiene que ir acompasado de una seguridad y unas garantías y una tranquilidad para todos los ciudadanos. Este sello de empresa ética que hemos creado y hemos puesto en valor y estamos intentando difundir, un poco lo que pretende es que todas las empresas cuyo objetivo de negocio sean productos y servicios de la sociedad de información, adquieran unos compromisos de cumplir este marco común, este código ético y deontológico, y que además sea un marco en el que la comisión de ética que hemos creado también en el Consejo de Colegios pueda dar respuesta a dudas, a consultas, a inquietudes de todos los protagonistas de esta sociedad de información, los profesionales, las empresas, pero también la ciudadanía. Además, lo hemos hecho con unos costes muy asequibles para las empresas y con una facilidad también a la hora de darse de alta. Para explicarnos un poco el por qué llegamos hasta aquí, cuáles han sido los pasos y sobre todo un poco cuáles son los objetivos de este sello de empresa ética, pues como decíamos antes, tenemos con nosotros a Darío Álvarez. Darío, que es licenciado en informática por la Universidad de Málaga y doctor en informática por la de Oviedo, actualmente es también vicedecano de nuestros compañeros del Colegio Oficial de Ingeniería Informática del Principado de Asturias, a los que también felicito porque están en plena celebración del 20º aniversario de su creación. Y Darío también es miembro de esta comisión que os comentaba, de esta comisión de ética y deontología del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática, además de desarrollar su labor profesional como profesor del Departamento de Informática en la Universidad de Oviedo, impartiendo además la materia de aspectos sociales, legales, éticos y profesionales de la informática. Por lo tanto, creo que es una persona que tiene todo el conocimiento para transmitirnos
las necesidades, las implicaciones y las garantías que nos va a dar este sello de empresa ética y un poco cuáles son los visos de futuro en cuanto a la percepción del desarrollo tecnológico basado en estos principios legales, éticos y profesionales. Agradezco de nuevo a Darío que nos acompañe, lo hace desde Oviedo, lo hace a través también de medios electrónicos y pues Darío, nada más por nuestra parte, insistir en el agradecimiento, creo que es la persona adecuada para transmitirnos un poco todos estos valores, ¿no? Que al final es de lo que se trata, ¿no? De valores en el desarrollo tecnológico. Muchas gracias. Bueno, muy bien, supongo que ya me estarán oyendo los espectadores a través del YouTube. Nada, muchas gracias, Fernando, y sobre todo al Colegio de Ingenieros en Informática de Galicia por haberme invitado, y a la IASTEC por albergar el evento. Tengo ya unas transparencias ahí preparadas, así como de referencia. Creo que tengo que darle aquí para enseñarlas, así. Ahí deberíamos estar ya viendo las transparencias. Bueno, las transparencias no son de mucho detalle, es un poco como referencia para poder comentar cuestiones interesantes acerca de la ética, de la deontología informática y el código deontológico que nos acaba de indicar Fernando, que es de reciente creación en el Consejo de Colegios, y ver un poquitín las condiciones para obtener el sello de empresa ética y ventajas que puede tener esto para la empresa y demás. Todas estas transparencias, bueno, tengo ahí un PDF con ellas, si alguien tiene interés en echarles un vistazo posteriormente. Fernando me comenta que a través de la web del Colegio de Galicia, pues no habrá problema en dejarlas por ahí colgadas en algún lado. En cualquier caso, si alguien las necesita o no las encuentra allí, con que me mande un mensaje de correo electrónico ya se las mando yo a vuelta de correo. Que no se corte nadie, que no hay ningún problema. Para cualquier otra cosa que me necesitéis, pues lo mismo, me dejáis ahí un mensaje de correo electrónico y ya hablamos por correo electrónico. La dirección de correo, bueno, si ponéis Darío Álvarez de Universidad de Oviedo, saldrá por ahí enseguida, pero bueno, es darioa@uniovi.es. Bueno, pues el funcionamiento de esta charla, pues básicamente será hacer una presentación, unos minutos, y después dejar el resto del tiempo para las posibles preguntas o cuestiones que sean de interés, que tendréis que plantear a través del chat del YouTube, y luego ya bueno, me las retransmiten y comentamos algo sobre ellas hasta donde yo pueda llegar, ¿no? Yo llevo bastante tiempo relacionado con este tipo de temas, inicialmente, bueno, a través de la creación del colegio, que ya es el 20 aniversario, como ya hemos incluido aquí en las transparencias, ¿no? Desde la creación del colegio, pues un poco también a través del tema de los peritajes, los informes periciales y demás, me fui metiendo un poco en asuntos ya de ámbito relacionado con la profesión, y de ahí, pues bueno, el paso siguiente más relacionado, aparte de las cuestiones legales de protección de datos y privacidad, es este asunto de la ética y la deontología en la ingeniería informática, que luego unos años después, hace ya bastantes, pero menos de 20, pues llevó a que acabara impartiendo en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo, pues una asignatura que, entre otras cosas, no solo eso, pero entre otras cosas, toca los aspectos de ética y deontología en la ingeniería informática. Y bueno, pues después me ha tocado estar en el colegio en algún cargo de responsabilidad, y como estaba enredado en estas cosas, pues acabé también en la comisión de ética del Consejo de Colegios y bueno, enredado en cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si damos unas nociones sobre ética y deontología informática. Después comentaremos un poco el código ético y deontológico de la ingeniería informática desarrollado por el Consejo de Colegios, y después algunas cuestiones, lo principal acerca del sello de empresa ética
de reciente creación también del Consejo de Colegios. Bueno, pues entonces, relacionado con la ética y la deontología profesional. Lo primero es un poco el nombre de ética y deontología profesional, porque, bueno, la verdad es que según donde vayas a mirar, unas veces se habla de ética profesional, otras veces se habla de deontología profesional, muchas veces el término se utiliza de forma indistinta y, de hecho, en la práctica lo usaremos de forma indistinta. Otra gente pues distingue entre moral, ética y deontología y bueno, por ahí podríamos desde el punto de vista académico pues sentar mucha cátedra. No es mi intención y soy muy partidario de eso porque en la práctica ya digo que hablaremos todos de ética profesional, de deontología profesional según cuál, ¿no? Pero bueno, por sentar un poco y dar una referencia, aunque podría ser, ya digo, de otra manera, porque hay mucha variación en este ámbito, ¿no? Entonces, estaríamos en el campo de la ética. Digamos que previamente podríamos hablar un poco a lo mejor de moral, ¿no? Y entonces el moral sería una especie de comportamiento ético, un conjunto de normas que rigen el comportamiento de alguien, pero ya desde el punto de vista personal. Entonces, la diferencia que vamos a hacer nosotros es que cuando se habla de moral es una cosa personal de uno, pues a alguien le puede tener unas normas que le digan que esto hay que hacerlo así o no se puede hacer, o esto hay que hacerlo de esta otra manera y sí se puede hacer, que no tiene por qué coincidir con las de la persona que está al lado, porque desde este punto de vista que estamos utilizando, la moral está referida a una cuestión personal, es algo propio de cada uno de nosotros. Y bueno, efectivamente todos nos damos cuenta de que a nosotros individualmente hay cosas que nos parece que no deberían hacerse, pero que al compañero que tenemos al lado pues le parece perfectamente normal y correcto hacerlo así, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay distintas cuestiones relacionadas con la moral, bueno, y por eso el imponer determinada moral al resto, pues muchas veces trae problemas, ¿no? En cualquier caso, ya centrándonos un poco más en el tema que nos interesa, que es la ética, pero bueno, un poco aplicada también a la parte profesional y a la parte informática, podemos decir que la ética es eso, un conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Como cualquier conjunto de normas morales, en la práctica eso es subjetivo, ¿vale? El indicar qué cosas están bien y qué cosas están mal en el ámbito profesional, obviamente eso es subjetivo. Lo único que aquí estaríamos hablando de un conjunto de normas, vamos a decir, consensuadas, que el conjunto del colectivo, que estamos aquí ya trabajando en un entorno de un grupo de personas, en nuestro caso que practican una profesión determinada, que el conjunto del colectivo pues, ha consensuado como de aplicación a todos ellos. Así que no deja de ser una serie de guías de actuación. Estamos ya hablando ya en el campo del ejercicio profesional, una forma genérica de entender cómo debe uno, en este caso, ejercer una profesión. Que está bien y que está mal en el ejercimiento, ¿no?, de la profesión, en este caso, la ingeniería informática, por ejemplo, ¿no? Y normalmente esto se asocia a cuestiones como muy generales, de alto nivel, como unas directrices generales. Entonces, cuando tenemos directrices generales de este estilo, se suele hablar de ética profesional, en nuestro caso ética informática o ética en la ingeniería informática. La diferencia con deontología, con este criterio que estamos dando, es cuando esa ética profesional se puede codificar de una forma explícita en una serie de normas, que todos los que estén dentro de ese ámbito, de esa profesión, tienen la obligación de cumplir. A veces se habla de que la deontología es la ciencia o tratado de los deberes, como en el caso de la moral dice qué es lo que es correcto. Bueno, se puede hacer de varias maneras, ¿no? Puedes indicar cómo hay que hacer las cosas por patrón, ¿no? O también se puede trabajar con antipatrones y decir esto no lo hay que hacer, ¿no? Pero en cualquier caso, de una manera o de otra, lo que se define es el procedimiento correcto en la actuación de un profesional. Cuando eso lo codificamos por escrito, una serie de normas, de reglas, de artículos, pues se habla de deontología profesional. Y puede haber pues, distintos niveles de detalle, desde los antiguos juramentos hipocráticos,
en los que digamos que el articulado era muy genérico, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, ¿no? De Hipócrates, los juramentos hipocráticos, normas del estilo de que el paciente, digamos, hay que hacer todo lo posible para su bien, ¿no? Para mejorarlo, para salvarlo, para que sobreviva. Y de ahí se derivan cuestiones del estilo de que efectivamente desde el punto de vista ético y en este caso ya con una deontología concreta, pues alguien que practique esta profesión, por ejemplo la medicina, pues tiene que tratar por igual a cualquier persona, independientemente del contexto en el que esté. Eso es el típico dilema ético de que si se salva a un asesino malísimo, ¿no? Que se plantea muchas veces en las películas, ¿no? Y hay el médico, el que entiende de medicina, y el asesino, pues yo qué sé, que acaba de matar a toda su familia en una venganza, pues está ahí gravemente herido y el médico, pues cumpliendo su juramento hipocrático por esos principios éticos y deontológicos de su profesión, pues debe salvar al asesino, al malo. Porque el juramento hipocrático general, las normas deontológicas a las que está sujeto, no le permiten hacer distinción en cuanto a la aplicación de su profesión. No puede decidir a este lo voy a curar y a este no lo voy a curar, porque entonces estaría incumpliendo las normas de su profesión y ya veremos después, se estaría sometido a algún castigo disciplinar, independientemente de otras cuestiones de ámbito civil o penal a las que pudiera estar sujeto. Pero lo habitual es tener, sobre todo en profesiones establecidas y en el tiempo en el que nos encontramos ahora, ya en pleno siglo XXI, ya desde el siglo XX, incluso antes, códigos deontológicos más detallados. Códigos detallados en los que se especifica qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer en el ejercicio de una profesión determinada. Como ejemplo. Obviamente, todo esto de la deontología profesional y los códigos deontológicos no es estático, no se fija en piedra y no se mueve en el tiempo, porque el propio desarrollo de la profesión va haciendo que los practicantes de la profesión vaya conociendo cuáles son las mejores maneras de hacer las cosas, y con el avance científico, tecnológico y la propia experiencia se va decantando el código deontológico, la deontología profesional, cómo hay que hacer las cosas desde el punto de vista ético y deontológico. Así, por ejemplo, pues vamos a seguir con el mismo ejemplo de la medicina. Pudiera ser que hace X años, unas cuantas centenas de años, pues resulte que no fuera una mala práctica cuando un cirujano tiene que operar, pues que no se lave las manos ni se desinfecte, y a lo mejor producto de eso, pues la repercusión para el paciente, para el cliente, visto desde nuestro punto de vista, lo llamaríamos probablemente cliente, ¿no? La repercusión para el paciente podría ser muy negativa, incluso la muerte. Todos sabemos ahora, y los médicos también lo saben, que es importante, es crucial, es imprescindible, pues antes de hacer cualquier procedimiento médico de este estilo, pues aplicar una buena higiene y desinfección del cirujano. Y eso pudiera ser una de las típicas cosas que aparecen en un código deontológico detallado. Cosas específicas, hay algunas cosas de nivel más general, del mundo más filosófico, de principios generales, pero hay otras cosas también más específicas del propio ejercicio profesional que aplicarían dentro del código deontológico. Por ejemplo, ya no solo hacer lo más posible para salvar la vida del paciente, es un principio más general, sino cosas de este estilo. Podrían entrar en un código deontológico detallado. Cosas propias, específicas de un ejercicio concreto de la profesión en el momento en el que se esté. Por ejemplo, en el caso de los médicos, pues que debe uno, pues antes de hacer cualquier procedimiento médico, desinfectarse correctamente las manos, el instrumental, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso los códigos deontológicos no son estáticos y van evolucionando con el tiempo. A medida que se van aprendiendo cosas y salen nuevas tecnologías y se va sabiendo más acerca de la profesión está cada vez más madura, vamos a decirlo así, el código deontológico irá evolucionando, y cosas que antes pues a lo mejor eran admitidas, a día de hoy pues no podríamos admitir que un practicante de nuestra profesión ejerciera de esa manera.
dependiendo del tipo de profesión, evolucionarán más rápido o menos rápido, se acabarán sabiendo cosas antes o después, pero por eso es importante, y de hecho en los códigos éticos aparece muy a menudo, el aspecto de la formación, de estar al día. Los profesionales, típico elemento que suele aparecer en un código ético, deben estar al día de los avances de su profesión. Un ejemplo que vamos a poner en este sentido, pues la evolución con el mismo tema, ¿no? Las famosas úlceras de estómago. La gente sufrió mucho con las úlceras de estómago y se les daban tratamientos de dietas, etcétera, hasta que en el año 90 y algo, pues un médico en Australia pues, descubrió que la mayor parte de las úlceras se curan con una pastilla, con un antibiótico, porque las produce una bacteria. Entonces, un médico que no esté al día de los avances de su profesión, concretamente alguien que se dedique a estas partes del estómago, pues sería un mal profesional si no supiera, porque no se pone al día, no se forma, después de haber acabado la titulación, no se pone al día, no se forma en este tipo de cosas. Pues, por ejemplo, saber que es que la mayor parte de las úlceras las produce una bacteria y se puede curar con unas pastillas, con antibióticos, y aliviar mucho el sufrimiento de mucha gente durante muchos años. Entonces, bueno, no sería muy bueno para el cliente que fuera a un médico porque tiene dolores de estómago, tiene una úlcera de estómago, y que el médico no conociera que la mejor manera probablemente de tratar su enfermedad sea con unos antibióticos. Y a lo mejor pues, lo hace sufrir innecesariamente por no estar al día en su profesión. Bueno, pues todo este tipo de cosas son las que suelen aparecer en los códigos deontológicos. Es donde se detalla los principios generales y cuestiones más específicas en el ejercicio profesional, en la ética del ejercicio profesional de los profesionales. Normalmente, sobre todo en los entornos en los que nos movemos nosotros de ingeniería, pues el destinatario principal, aunque ya veremos que hay otros de un código deontológico, es el cliente final, ¿no? El cliente, el paciente en el caso de los médicos, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente por recordarlo, nos van a proporcionar un conjunto de normas en las que los profesionales nos tenemos que ajustar a la hora de ejercer. Y el objetivo, repito, principal, no es el único, pero sí que es el principal, es que el cliente tenga un nivel de calidad en la atención, en el servicio, en los productos que se desarrollan, etcétera, adecuado, bueno, correspondiente al conocimiento del ejercicio de la profesión, que el conjunto de la profesión entiende que es el adecuado en el día en el que nos encontramos. Esa es la definición que podríamos dar de código deontológico. ¿Quién define los códigos deontológicos? Esa es otra cuestión. ¿Quién es el que dice esto hay que hacerlo así? ¿Quién es el que dice que antes de lavarse antes de operar a un paciente hay que lavarse y desinfectarse, etcétera? ¿Por qué? ¿Quién y por qué? Bueno, pues lo decide, como habíamos comentado antes, la profesión. Esto no es una cosa que se haga porque a uno o a dos les parece que hay que hacerlo así y se impone a los demás. Se hace por consenso entre los profesionales. Son los propios profesionales los que deciden qué es el ejercicio correcto de su profesión y lo expresan, en este caso, en forma de un código deontológico. Bueno, pues la profesión es la que fija el código deontológico. Es una manera de hablar, pero podríamos decirlo así. Es la profesión, el conjunto de sus profesionales que lo ejercen por consenso. En España, la representación de la profesión, es decir, la profesión, entre comillas, la representan los colegios profesionales. Por ejemplo, la profesión de ingeniero en informática, pues la representan los distintos colegios profesionales, colegios oficiales de ingeniería informática por la organización del Estado, pues por comunidades autónomas. Y luego el Consejo de Colegios de Ingeniería Informática, que es el que representa la profesión a nivel nacional y coordina, aglutina a todos los colegios autonómicos. Esto es así en España. Y en algunos otros países, sobre todo europeos y latinoamericanos por herencia de estos países europeos, que siguen un poco la tradición napoleónica. Francia, Italia, Portugal, España, etc., ¿no?
En la época de Napoleón, pues ya es de donde viene el mundo este de los colegios profesionales, que entre otras funciones tienen la función de representar la profesión. Y como representación de la profesión, una función esencial que hasta cierto punto podemos decir que define en parte lo que es la profesión, es el código deontológico. ¿Cuáles son las normas a las que se sujetan los profesionales? Bien voluntariamente porque deciden acatar el código deontológico, bien porque se han colegiado en un colegio profesional y la colegiación implica obligatoriamente la asunción del código deontológico, respetarlo y las posibles sanciones disciplinarias que se puede llegar en caso de no respetar ese código. Bueno, en España son los colegios profesionales. En otros sitios no funciona el sistema este de colegios profesionales, normalmente ligados a una titulación y a veces más cosas, y funcionan de una manera equivalente a los colegios porque suelen ser asociaciones que básicamente cumplen el papel de los colegios profesionales en vez de ser de iure, porque aparece en la Constitución y en la legislación de colegios profesionales, en las leyes españolas aparece, está en la Constitución y en la ley. Bueno, pues en otros países no tienen este sistema, no aparece en su ordenamiento jurídico y funciona un poco de facto. De hecho, hay ciertas asociaciones que cogen importancia por la razón que sea y acaban convirtiéndose en una especie de referencia única. A veces hay una o dos, pero bueno, suele ser una referencia única para la profesión que, entre otras cosas, se podría ocupar, de hecho la mayoría se ocupan de establecer un código deontológico. Por ejemplo, en el Reino Unido tenemos la British Computer Society, precisamente en Nueva Zelanda hay una ITP, que es Asociación o Instituto de Profesionales de las Tecnologías de la Información, Tecnologías de la Informática, que quizás sea más correcta la denominación. Bueno, en cada país hay que tiene su código deontológico, lo digo porque echando un vistazo por internet pues apareció el código deontológico de esta asociación de Nueva Zelanda y si queréis echar un vistazo pues veréis que casi todos tienen muchas similitudes y bueno, con alguna particularidad propia del país, pero son todos muy similares entre sí en el fondo. En la forma no y en el detalle a lo mejor tampoco, pero en lo principal son prácticamente todos, cubren los mismos temas, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la idea. En España la definición del código deontológico lo hace la profesión a través del colegio profesional correspondiente. En nuestro caso, como ya dijo Fernando, pues desde el 2019 el Consejo de Colegios de Ingeniería Informática ha definido un código deontológico para toda la ingeniería informática. Anteriormente, pues cada colegio autonómico tenía el suyo y bueno, yo era un poco lioso porque siendo más o menos parecidos, pues cada uno era específico de cada comunidad autónoma y es bastante más cómodo tener uno común para todos, ¿no? Como decía antes, el estar colegiado te obliga a cumplir el código deontológico, también lo podemos hacer voluntariamente, ya lo veremos después. Y obviamente la cuestión es que si no lo cumples, alguna sanción tiene que tener. Pues la potestad sancionadora, la vigilancia en el cumplimiento del código deontológico también es una labor del colegio profesional, una de las muchas que tiene. La mayor sanción posible, a efectos internos, disciplinarios, es la pérdida de colegiación. Eso es echarte de la profesión. Dependiendo de si la profesión está reconocida a nivel legal, es decir, hay atribuciones, hay alguna ley en la que está escrito que para ejercer determinada función es obligatorio cumplir una serie de condiciones, por ejemplo, tener una titulación determinada, y sobre todo que eso obligue a que todos los profesionales que quieran ejercer esa función estén colegiados en el colegio correspondiente a esa titulación, pues la pérdida de colegiación es un incentivo negativo para hacer las cosas bien, vamos a decirlo así, porque eso te impediría ejercer en la práctica la profesión, ¿vale? Ejemplo de profesiones que tienen colegiación obligatoria porque hay alguna atribución que legalmente requiere tener una titulación determinada y por tanto estar colegiado en un colegio determinado, pues estamos hablando de médico, ¿vale? Que para poderte colegiar tienes que tener la titulación de licenciado en medicina. Abogado, por ejemplo, tienes que tener la titulación de licenciado en derecho y alguna otra, pero tampoco pensemos que son muchísimas, ¿eh? La mayor parte de las ingenierías, por ejemplo, las atribuciones no son demasiadas. Quizás la que
más se suele utilizar por comparación con la ingeniería informática, es la ingeniería de telecomunicaciones, y ingeniería de telecomunicaciones, si no recuerdo mal, tiene exactamente una única atribución. Única y exclusivamente para hacer esa función es necesario tener el título de ingeniero de telecomunicaciones, el resto no está regulado. Bueno, entonces, al igual que en la mayoría de las ingenierías, con la particularidad que nosotros no es que tengamos solo una o dos atribuciones, tenemos exactamente 0 atribuciones, ¿vale? Esta pérdida de colegiación, bueno, pues es una mancha. Yo no contrataría a ningún ingeniero que lo hubieran echado de su colegio profesional por incumplir, por ejemplo, el código deontológico. No es una buena línea en el currículum. Pero efectivamente, quitando profesiones como médico, abogado, arquitectura, etcétera, el que te echen del colegio profesional no te impide trabajar en ese sector. Un médico que lo hayan echado del colegio profesional ya no puede trabajar en el ámbito de la medicina, ya no puede ejercer la profesión de médico, tiene que buscarse la vida por otro camino, entonces tiene un incentivo muy grande para cumplir con el código deontológico. En otras profesiones, pues, el incentivo no es tan grande, aunque ya digo que a nivel profesional pues, no es muy buena carta de presentación. Vamos, es básicamente que todo el mundo te tendría que apartar la vista cuando trabaje contigo, porque no eres un buen profesional, obviamente, ¿no? Entonces, sabiendo eso, sabiendo hasta qué punto puede llegar el colegio profesional, que es, en último extremo, echar del colegio a alguien que incumpla el código, los efectos que puede tener en la práctica, pues hay que verlos de esta manera. Es más un efecto en la práctica, vamos a decirlo así, de imagen para el profesional, que no de impedir el ejercicio de la profesión, porque si no hay atribuciones no se puede. Ese ya sería otro debate, si sería interesante, necesario, mejor el que existieran atribuciones para algunas determinadas cuestiones relacionadas con el ejercicio profesional de la ingeniería informática. Mi opinión es que sí, en algunas cosas, no en todo, pero pues, en algunas cosas, como hay en algunos sitios, ¿no? No muchos, pero en el mundo hay algunos sitios en los que hay ciertas cosas que están reservadas no las puede desarrollar cualquier persona, sino que tiene que cumplir una serie de condiciones, equivalente a estar colegiado, tener una licencia para poder practicar esas atribuciones en concreto. Pero bueno, ese es otro debate en el que no nos conviene entrar ahora, porque no saldríamos ni de cerca a la hora que tenemos que ser, ¿vale? Bueno, ejemplos de códigos deontológicos. Muy típico es el código deontológico de la Association of Computing Machinery, la ACM americana, es el código ético de conducta profesional. Tenemos un código ético que es un código conjunto de la IECubo, la sección de informática, la Computing Society, y de ACM, que es un código ético para la ingeniería del software, que se parece ya, el otro es más general, es así como más corto y en general, pero este ya se parece mucho más, ya que la ingeniería del software es una de las principales ocupaciones a las que nos dedicamos los ingenieros en informática, y hablando en general, pues ya se parece mucho ya tiene cuestiones de detalle que nos tocan muy de cerca ya de caso práctico, de ejercicio práctico, la profesión, ¿no? Y luego el que vamos a hablar, no muy en profundidad, pero va a tener una pequeña referencia, el código ético y deontológico de la ingeniería informática, que este ya está redactado en español y todo, ¿eh? No sé si habrá traducción al gallego, pero bueno, yo de momento lo que comentasteis ahí al principio me enteré perfectamente, así que no creo que hubiera mucha dificultad. En cuanto a todo esto que hemos hablado de la profesión, las atribuciones, etcétera, bueno, todo esto del ejercicio profesional y la profesión, y por qué es importante un código deontológico, es porque las profesiones al final acaban influyendo en el bienestar humano. Porque se te caiga la casa encima o no se te caiga la casa encima porque está bien o mal diseñada, pues es una cosa importante, ¿no? Que cuando te vayas al médico porque tienes algún problema, te solucionen el problema. No siempre todo tiene sus márgenes de ejercicio profesional. Hay cosas que la técnica y el conocimiento de los profesionales no las puede solucionar. Pero bueno, en lo que esté en la mano de poderse hacer con los conocimientos actuales, pues que
te acaben salvando la vida, pues es una cosa muy, muy importante en tu bienestar. Pero también en el ámbito de las ingenierías y en la ingeniería informática, ¿vale? Que la aplicación que se use, pues por ejemplo, para diseñar el reparto de determinados recursos entre la población más necesitada, también influye en el bienestar humano, que esté bien o mal diseñada, que lo haga correctamente o no, etc. No tengo por qué decir aquí la importancia que tiene la ingeniería informática, el software en general en la sociedad en la que estamos, y que cada vez la va a tener más, inteligencia artificial, etc. Pero no hace falta ni siquiera llegar a casos más de película o del futuro, ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, para ejercer la profesión, además de tener un conocimiento y unas habilidades especializadas, hay que tener cierto dominio de ese conocimiento. ¿Y cómo se adquiere ese dominio? Normalmente por una formación reglada, que casi siempre hay que complementarla con aspectos prácticos, ¿eh? Saber haber practicado, la experiencia. En algunos casos, por ejemplo, para formar parte de un colectivo profesional de este estilo, no solo te piden una determinada formación, sino que te piden una experiencia profesional determinada. Entonces, no solo necesitas un título para formar parte del colegio X, no es habitual en España, suele ser solo con el título universitario, normalmente en los colegios que nos ocupan, sino que también se suele pedir una práctica, una experiencia práctica, o incluso a veces una formación adicional. Y entonces con la titulación más la experiencia práctica más la formación adicional te dejan ingresar en el colectivo. Y dependiendo del camino por el que procedas, pues a lo mejor la práctica te compensa formación adicional que necesitases, o dependiendo del título que tuvieras, pues te exime de la parte práctica o de la formación adicional. Bueno, en España normalmente el acceso a los colegios profesionales, a este tipo de asociaciones, suele ser a través directamente de una titulación, pero no solo, y no en todos los casos, en la mayoría, en otros no. Y como habíamos comentado antes, el ejercicio profesional no tiene por qué estar sujeto a una autorización legal, no tiene por qué estar regulado. En la mayor parte no está regulado, aunque en muchos aspectos específicos de algunas profesiones sí que están regulados. Pero, ya repito, la mayoría del ejercicio profesional no está regulado, no hay una ley que lo sujete, independientemente que en algo creamos que es poco o mucho, eso ya se toca. Vale, bueno, pues en el momento que tenemos una profesión, en el ejercicio de esa profesión entrará la responsabilidad profesional del ejerciente. Yo diseño un software determinado y como parte de mi ejercicio profesional me haré responsable de ese software. Tengo una responsabilidad profesional, al igual que un abogado cuando practica la abogacía tiene su responsabilidad profesional, o un arquitecto, o un médico, o perico los palotes, cualquier profesión. Esa responsabilidad se divide en varias partes. Tenemos la responsabilidad penal, eso es lo que esté en el Código Penal. Como hagamos algo que vaya contra algún precepto que aparezca ahí en el Código Penal, pues tenemos una responsabilidad penal y nos podrán pedir cárcel, ¿vale? Que esa responsabilidad penal se paga con cárcel. También puede haber una responsabilidad civil. Yo diseño un software que está mal hecho por la razón que sea y causa unos daños, pues se me puede pedir una responsabilidad civil, como en el ejercicio de cualquier profesión. Esto me hiciste mal, me ha causado unos daños, yo quiero una indemnización. Eso se arregla con dinero. Y luego tenemos, y es el ámbito en el que nos interesa ahora, lo otro por supuesto existe siempre, es la responsabilidad que podemos llamar disciplinaria, que es la que va contra la deontología profesional. Cuando tú en el ejercicio profesional no vas contra el Código Penal ni contra el Código Civil, sino que vas contra el Código Deontológico, que es la tercera pata, ¿no?, de la responsabilidad profesional, estaríamos en la responsabilidad disciplinaria, la deontología profesional, la intervención, en nuestro caso, del colegio profesional y las posibles sanciones disciplinarias que conllevaría esa infracción del Código Deontológico, que en último extremo podría ser la expulsión del colegio. Bueno, ¿cómo es ya para ir ya acabando de sentar? Porque esto también ya es detalle, el que quiera poder leerse el código, ¿no? El Código Ético y Deontológico de la Ingeniería Informática. Bueno, pues esto tiene dos ámbitos principales. Quizás en el que más estemos centrados es en el desarrollo. Cuando se desarrollan productos, servicios y actividades informáticas, pues ahí hay un componente ético importante en el cual podemos
impactar con esos productos y servicios. Pero también en la utilización. ¿Qué pasa si yo uso algo personalmente o la empresa, el software, por ejemplo, que utiliza una empresa, o el público en general? Software que es utilizado o tiene impacto pues porque es de la administración en un montón de muchas personas o porque es de utilización masiva por un conjunto por comunidades, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues aquí entramos también en el ámbito del interés general. El principal objetivo de los códigos deontológicos suele ser preservar el interés general y, como había comentado antes, el del cliente que nos contrata. No es solo eso, pero es quizás las partes más importantes. Aquí está en juego, en último extremo, el interés general, que puede verse impactado negativamente dependiendo de cómo desarrollemos nuestra profesión. Y por eso son muy importantes los códigos deontológicos, porque este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. El impulsor de este código es el Consejo de Colegios. Como referencia, bueno, ya os había comentado que tenemos muchos códigos éticos de extranjeros y demás, ¿no? Y los propios de los distintos colegios autonómicos. Y también se ha tenido en cuenta unas directrices que existían en el momento de elaboración sobre ética profesional informática. El código ético nuestro cumple esas directrices y bueno, ya os había comentado también Fernando que ahora mismo hay un comité que está dedicado a nivel europeo a desarrollar un marco de ética informática, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto está en desarrollo y es posterior a estas directrices comunes, que ya digo que es lo que existía en ese momento y que el código las cumple. Las cumple porque las hemos revisado y las cumple. Está hecha a propósito. En el código deontológico, si le echáis un vistazo, al final tenéis las referencias de dónde se puede descargar el código. Bueno, buscando en Google sale enseguida, ¿no? Hay una serie de principios fundamentales. Estos principios fundamentales luego se ven expresados en los artículos específicos del código. Pero bueno, son cuestiones de buen ejercicio profesional, de ser buenos profesionales, que no deja de ser buenas personas en el ejercicio de la profesión. Básicamente es eso, es ser buena gente, ¿no? Pues hay que ser la honradez, la independencia, uno tiene que ser honrado, ser independiente en su juicio, lealtad, no traicionar la lealtad del que te contrata, de tu empleador, etcétera, la dignidad en el ejercicio profesional, hay que ser legales, hay que velar por los intereses del cliente y darle libertad de elección para que escoja, no enfocarla a una cosa que a ti te interese por razones económicas, fundamentalmente, por otro tipo de razones, mantener el secreto profesional, bueno, cosas de este estilo, ¿no? Proporcionar la tecnología más adecuada, estar, como habíamos comentado, formándonos y perfeccionándonos constantemente, hacer una competencia profesional leal, la remuneración debería ser justa, ya lo veremos, hay algún artículo específico para ello, y luego, bueno, la relación que tenemos con las entidades colegiales. Hay que tener en cuenta la atención a las incompatibilidades. Un aspecto importante también es el de la naturaleza y el medio ambiente. Hay artículos específicos para ello. ¿Qué pasa cuando se trabaja en equipo? Tienes un equipo a tu cargo. Ser conscientes de la responsabilidad civil. Hay un apartado relativo a la objeción de conciencia en el caso de que pudiera tener alguna aplicación y algún desarrollo informático. Bueno, estos son unos principios fundamentales que en la práctica se articulan en distintos aspectos. Hay una serie de artículos para cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, hay una sección dedicada a la relación con el Consejo Colegio, que son 3 artículos, otra sección con principios, bueno, sí, con deberes, ¿no? Deberes, cosas que hay que cumplir, ¿no? En cuanto a la relación con los compañeros de trabajo, en cuanto a la profesión en sí misma, que es un ente que hay que respetar, la ingeniería informática es un ente que hay que respetar, en cuanto a la relación con los clientes, a qué cosa vamos a hacer con los clientes. Como veis, son 11 apartados, por aquello que decíamos que el cliente quizás es el destinatario principal de un código deontológico, no solo, pero suele ser en el que más se fija, ¿no? Con respecto con el secreto profesional hay 5 artículos, con el equipo profesional a tu cargo tenemos 6, es decir, no solo los destinatarios del código deontológico no son solo los clientes, son los clientes, tus compañeros, la propia profesión. Cuando tú estás a cargo de un equipo también tienes unos deberes que hay que cumplir, ¿vale? Con tu empleador también tenemos que cumplir ciertos deberes. En cuanto a la sociedad en general y al proyecto como entidad en sí misma, el respeto al proyecto, también tenemos artículos relacionados con ello. Ya digo, el que quiera puede buscar
el código deontológico y echar un vistazo para ver de todos estos artículos. No nos podemos detener porque ya veis que son unos cuantos, pero como ejemplo tengo aquí puestos un par de ellos para que veáis el estilo de lo que viene y que son cosas, al fin y al cabo, de sentido común en el ejercicio de la profesión, ¿no? Por ejemplo, con el respeto al cliente, uno de los deberes que tenemos que cumplir es que hay que informar veraz y honestamente al cliente de la viabilidad del proyecto encargado, tanto en su naturaleza funcional como en los costes, y no se debe llevar adelante un proyecto a cualquier coste, ¿vale? Esto, a lo mejor, dicho así, algunos se llevan las manos en la cabeza porque no siempre coincide con lo que pasa en la realidad, pero que esto coincide con lo que debería pasar en la realidad, porque esto es de recibo hacerlo así. Uno no debe nunca engañar al cliente. Alguien que engañe al cliente y lo informe de manera torticera porque te interesa más dar una solución u otra, o meterle a un proyecto que sabes que va a fracasar y va a perder el dinero, bueno, eso no es un buen ejemplo de profesional, ¿vale? Eso merece que te echen de la profesión porque no eres un profesional, porque nos haces daño a todos los demás. Eso es con respecto a la profesión. Si tú haces este tipo de cosas, ¿qué pensará la gente, si esto es generalizado, de los ingenieros en informática? Que somos unos trileros y que estamos engañando al personal. Y no es el caso porque la mayoría, espero, debemos ser profesionales responsables, que cumplen el código ético, bueno, y deontológico. Bueno, otro ejemplo, con respecto a la sociedad. Solo se debe dar el visto bueno a un proyecto si cumple las especificaciones, y esto debería ser así siempre. Bueno, cumple las especificaciones bien, pero no solo eso lo vamos a pedir. Vamos a pedir que el proyecto no atente contra la calidad de vida, la confidencialidad ni el medio ambiente, respetando los intereses públicos y los privados. Es decir, que los proyectos no se pueden llevar a cabo solo porque, mira, estas son las especificaciones y yo técnicamente te lo desarrollo muy bien. Hay que tener en cuenta otro tipo de cuestiones. ¿Esto puede afectar a la calidad de vida de las personas de alguna manera? ¿O a la confidencialidad? ¿O al medio ambiente? Voy a poner un ejemplo de que afecta al medio ambiente. Pues hacemos una rutina o lo que sea, algo que va en un servidor, que va a ejecutarse pues en una nube, en una gran cantidad de ordenadores, porque eso va a tener miles, cientos de miles, millones de usuarios, y la aplicación que hacemos gasta mucha energía porque está muy mal hecha y está consumiendo CPU a lo loco, sin necesidad, porque si lo hubiéramos depurado un poco podríamos haber bajado mucho el consumo, pero bueno, por vaguería o por desconocimiento, que eso es lo peor, o por llevarlo antes, etcétera, resulta que estamos haciendo que se gaste mucha más electricidad de la necesaria. Eso podríamos interpretar que eso va contra el medio ambiente, porque estamos gastando recursos, algunos no renovables, sin necesidad. Bueno, pues ese tipo de cosas las debe pensar un profesional. Y sí, ya vamos a acabar. Ya hablo del sello ahí un momentito, que tampoco tiene mucho más, y ya finalizo. Es que me emociono, me enredo aquí con esto. Bueno, pues ventajas de aplicar un código ético. Como lo principal suele ser para el cliente es la confianza y la garantía de calidad que te da el trabajar con una persona, un profesional que respete el código ético. Sabes que no te va a engañar, por ejemplo, ¿no? Para el propio profesional, pues nos vale como guía de actuación. Cuando estamos trabajando en el ejercicio profesional, a veces nos piden cosas o queremos hacer cosas y no tenemos muy claro que eso sea correcto o no. Bueno, pues el código ético nos puede servir de guía. Miramos el código ético, a ver qué opina el código ético sobre este caso. Habrá artículos que te tienden para un lado, otros que te tienden para otro, y en base a eso tomarás una decisión informada y lo más ética posible, ¿no? Y eso supone un valor añadido para el profesional. Un profesional es mejor si, además de ser buen profesional a nivel técnico, etcétera, cumple este tipo de cuestiones de ética profesional, ¿no? Y para la empresa, y por eso aparece el sello de la empresa, pues porque una empresa cuyos profesionales cumplan esto, sus profesionales serán mejores, los proyectos serán mejores, eso le dará un valor añadido adicional a la empresa y a sus productos y servicios, y probablemente suponga una ventaja competitiva sobre otras empresas que no tengan esa ventaja, ¿no? Como decía, esta cuestión de que es que a las empresas les viene bien toda esta parte ética, pues nos llevó dentro del Consejo de Colegios a definir un sello de empresa ética, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de tener este sello? Pues es que se visibilice a las empresas que hacen las cosas bien, que están alineadas con esta idea de la ética y de la deontología informática, aunque también sale el sello y se puede aplicar a profesionales individuales, autónomos y profesionales que ejercen por libre, y administración, ¿sí? Pero quizás el objetivo principal es el de la empresa.
Y luego es otra manera indirecta de difundir más el código ético y deontológico. ¿Qué condiciones hay que cumplir si una empresa quiere obtener este sello? Pues básicamente comprometerse a que va a cumplir lo que dice el código deontológico, esas directrices de las que habíamos hablado. Se compromete también a difundirlo entre sus empleados, ya digo, no es difícil, y obviamente lo más importante, se compromete a que los profesionales que trabajen en esa empresa actúen respetando este código deontológico, aunque no estén colegiados. Los colegiados obligatoriamente tienen que respetarlo, pero los que no estén colegiados también lo pueden respetar. No es obligatorio estar colegiado para respetar el código. Entonces, todos los profesionales de la empresa deberían cumplir ese código. Es muy barato, dura 2 años este sello. Ya digo, por ejemplo, una pequeña empresa son 170 euros la primera vez y 150 euros en la renovación a los 2 años. Los costes son pequeños. Y si uno quiere obtener más razones, aunque ya las principales ya las hemos comentado, ¿no? Si alguien quiere buscar más razones para las cuales su empresa sea una empresa ética, puede ir aquí a este decálogo, que hay ese enlace, y ahí os da más razones para meterse como empresa ética. Pero bueno, principalmente el beneficio, independientemente de esto, vamos a ver, también por ahí, es que además de que los profesionales y esto funcionen, tenga más valor añadido en los proyectos, etcétera, a nivel de imagen, pues te permite colocar el sello de la empresa en la página y distribuirlo, y además apareces en el registro de empresas éticas de libre consulta que hay en el Consejo de Colegios. Básicamente tenemos esas dos cuestiones de, entre comillas, imagen, y luego el Consejo de Colegios tiene un programa de formación y de ayuda y de apoyo a la empresa en cuanto a la formación y difusión del código ético entre sus empleados. Básicamente esas son los tres corolarios que se pueden obtener cuando uno saca el sello de empresa ética, aparte de lo que habíamos mencionado inicialmente. Bueno, y hasta aquí llegamos. Tenemos ahí las referencias por si alguno quiere descargar esos códigos éticos, etcétera. Y hasta aquí llego. Me lié un poco más de lo que tenía pensado, pero bueno, todavía tenemos tiempo para alguna preguntilla, creo, por ahí. Pues muchas gracias, Darío, por la ponencia. A continuación pasamos al turno de preguntas. Voy a trasladar una que ya tenemos a través del chat y animar a los espectadores que están viendo pues esta jornada que nos trasladen sus preguntas a través del chat que tienen habilitado en sus pantallas. ¿Sería factible que las administraciones públicas valoraran o exigieran la posesión del sello de empresa ética en los procesos de contratación pública? Bueno, esa es un poco una de las ideas que se manejaban a la hora de crear este sello. Creemos que en el futuro el aspecto ético, igual que el aspecto de privacidad, de protección de datos o de seguridad incluso, en algunos concursos ya se está pidiendo determinado tipo de certificaciones para garantizar eso, pues podría ser una de las cuestiones que en el futuro se incorporen como elementos necesarios cuando uno concursa, por ejemplo, a cualquier concurso de una administración. Actualmente, no, que yo sepa, no se exige de momento en ningún concurso, pero esperemos que en el futuro, si no obligatorio, pues sea un factor diferencial, ¿no? Que permita ganar puntos en los concursos. Pero desde luego que nuestra idea es que debería ser así en un futuro. Esto ahora está empezando, pero creemos que es un elemento crucial en el momento que nos encontramos y para el futuro, que los desarrollos no solo estén bien a nivel técnico, por supuesto, sino que contemplen también este tipo de cuestiones de deontología profesional. Pues muchísimas gracias por la respuesta, Darío. A continuación, creo que Fernando Suárez, el presidente del colegio, quiere decir unas palabras, así que para él es el turno de palabra ahora mismo. Y mientras tanto, pues si nos llega alguna pregunta más, te la traslado nuevamente. Gracias. Venga, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Darío.
Ojalá tuviéramos tiempo para más, pero efectivamente este tipo de sesiones las acotamos a 1 hora. A mí me gustaría, bueno, agradecer tu exposición, ha quedado todo muy claro, el porqué, de dónde venimos y dónde nos estamos situando. Y sobre todo que quede claro que lo que estamos haciendo es con vocación de ayudar a la sociedad, de ayudarla en este progreso económico a través de la implantación de servicios avanzados en tecnología y que se transmita seguridad, ¿no?, sobre todos estos medios electrónicos que cada vez usamos de forma más masiva. Y yo creo que además, de cara a las empresas, que es un poco el objetivo que tenemos con el sello de empresa ética, lo importante es que lo que intentamos es determinar un marco común para todas ellas, ¿no? Evitar que cada una haga su propio sello, sus propias directrices éticas, lo cual al final redundaría, ¿no?, en un pequeño caos de cara a los usuarios y a los consumidores. Y aquí yo creo que el Consejo ha dado un paso hacia adelante para establecer un marco común para todas ellas. Pero además, como bien explicabas también, desde una perspectiva integradora y desde una, bueno, perspectiva económica también muy asequible para todas, diferenciada en número de trabajadores. Insisto, creo que la sociedad lo demanda, lo estamos hablando cada vez más, está más en boca de todos, incluso de la clase política, pero destacar que la ética no solo aplica a ámbitos concretos como es la inteligencia artificial, sino aplica a todos los servicios de la sociedad de la información y a todas las empresas que también hacen productos y servicios en este ámbito, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este marco puede facilitar este desarrollo y sobre todo puede generar confianza en los usuarios y consumidores de que estos productos pues, cumplen con estas directrices que, como bien decías, tienen el foco también en el cliente, en el desarrollador y en la sociedad al fin y al cabo. Por tanto, nada más. Muchísimas gracias, Darío. Continuaremos trabajando en la evolución de este sello de empresa ética. Ojalá las administraciones también lo asuman, ¿no?, en sus procesos de contratación pública y ojalá, pues poco a poco, las empresas se vayan sumando. En Galicia ya hay unas cuantas que se han adherido. Ojalá que este evento también nos ayude a darlo a conocer y a que más empresas lo conozcan y se suman. Y sobre todo, trasladar que desde el Consejo estamos abiertos a que todos los participantes en empresas, en administraciones, profesionales y demás, aporten su granito de arena para evolucionar este sello y que sea pues lo más integrado posible. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos en la próxima sesión de esta iniciativa 314. Gracias a todos y a ver si la próxima vez lo hacemos ya presencialmente, por lo menos los que puedan asistir, que el sitio lo merece. Pena me da no haber podido ir en directo. Así que nada, hasta luego a todos. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.